La enfermera visitante, leyenda de Chihuahua. En el Hospital Central Universitario de la ciudad de Chihuahua corre una antigua leyenda que afirma que una enfermera se aparece por los pasillos y el jardín sin encontrar el descanso eterno. En vida, la mujer recibía el nombre de Yesenia, pero ahora que está difunta, la mayoría de las personas suelen llamarla la planchada o enfermera visitante. Su historia es muy contada en el mes de noviembre, cuando las personas buscan resquicios de antigüedad luego de sentirse embargados por el ambiente fúnebre de esa época del año. Dicen que todo ocurrió en 1952, cuando el hospital apenas contaba con un piso y un pequeño jardín en el centro. La enfermera Yesenia acababa de entrar a trabajar al nosocomio, y aunque estaba ansiosa porque significaba un empleo seguro, la labor era demasiada al haber solo una enfermera por sala. Había una sección que estaba dedicada a la psiquiatría, la cual fue instaurada poco después de la Revolución Mexicana. Ahí se atendía a los enfermos más graves y desquiciados. A dichos pacientes los tenían amarrados y solo los desataban para comer. Yesenia estaba precisamente en esta sala que resultaba al final del día tan tediosa. Un día Yesenia desamarró a un paciente que parecía tener una conducta muy pasiva, pero cuando menos lo esperaba, el paciente se abalanzó sobre su cuello y la ahorcó hasta quitarle la vida. Todos lamentaron la tragedia, pero muchos consideraron un acto de negligencia el que la enfermera lo hubiera desatado, error que incluso había pagado con la vida. Desde aquel momento, en el hospital comenzaron a suceder hechos extraños, como el que las luces se prendieran y apagaran solas, o que las puertas se abrieran y cerraran. Esto sin contar que la silueta de lo que parecía ser una enfermera atravesaba los pasillos de las salas. Los años pasaron, el hospital cambió en muchos sentidos, pero los sucesos sobrenaturales no se acabaron. En años más recientes, las enfermeras que han trabajado en el lugar se quejan de que alguien las llama por su nombre. Lo hacen por las noches, o cuando se encuentran solas atendiendo a enfermos muy graves. María del Carmen Puga relató que un día, cuando se encontraba en el área de trabajo social, donde está el laboratorio de análisis clínicos, acomodando los medicamentos, una enfermera empezó a gritarle. «¡Carmen!», le decía. Ella solo respondió: «Enseguida voy». 3 veces más la habló aquella enfermera, pero a la tercera vez el grito lo escuchó más cerca. Cuando volteó no había nadie, solo sintió un frío estremecedor que la hizo salir del lugar. En otra ocasión un paciente comentó que cuando estaba hospitalizado, la enfermera del turno nocturno lo trataba muy bien. Ella decía llamarse Yesenia. Las personas de recepción dijeron que no había ninguna enfermera en el hospital con ese nombre. El paciente se preocupó, pero cuando regresó, prefirió no volver a tocar el tema. La misteriosa enfermera también se le apareció a Martín Nieto Frías, técnico radiólogo, cuando era apenas el camillero. Aseguró que ese día estaba barriendo como lo hacía regularmente cuando no tenía otra cosa que hacer. De pronto, el celador le preguntó que si era él a quien se le había aparecido la planchada. Ante su negativa, continuó yendo a barrer, ahora al auditorio. El auditorio tenía el piso de madera. Martín dejó las puertas abiertas, pero ante la oscuridad decidió prender las luces. Conforme pasaban los segundos, las luces comenzaron a bajar. El miedo se apoderó del camillero, pero empezó a cantar intentando distraerse al tiempo que hacía ruido. «¡Martín!», le dijo una voz a sus espaldas. Cuando volteó no vio a nadie, pero un aire frío le heló la piel. El camillero corrió despavorido gritando que se trataba de la planchada. Sin embargo, al paso de los años, se ha ido acostumbrando a la presencia de esa ánima en pena. El fraile que no se mojaba. Era el 3 de enero de 1778 cuando Fray Agustín de San José, proveniente de Ceolledo, falleció a los 78 años de edad. Había profesado su religión por 62 años y muy a pesar de su avanzada edad, poseía una memoria envidiable. Ese hombre provenía de una familia adinerada. No obstante, prefirió dejar todo para consagrarse a su Dios. Por tanto, todo el tiempo lo ocupó en el aprovechamiento de su alma
siendo sus palabras muy medidas. Se cuenta que su caridad fue tan grande que llegó a ser el asombro de todos, además de que confesaba a toda persona que acudía a él sin importarle la hora o el lugar. Por las noches, que era el tiempo que tenía de descanso, solía estar confesando, ganándose de esta manera la fama de ser un padre piadoso. Jamás se apartó del estudio de la teología y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba preguntaba lo que debía hacer. Era capaz de quedarse sin comer con tal de darle su porción a alguien que la necesitara. Y en 40 años que estuvo en la portería, nunca hubo de su parte palabra o acción que denotara impaciencia. Si él iba por los pueblos cercanos, era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres, enfermos y llamar a la gente para confesarla. Gustaba que se le diera buen ejemplo a los seglares y sentía en su corazón el más mínimo escándalo, procurando con el mayor esmero el honor de su hábito. Él cuidó la cañería del agua por más de 40 años, invirtiendo en ella lo que le daban de limosna. Todas estas y muchas virtudes tenía el padre Agustín, pero ninguna como la que dio pie a esta leyenda. Se dice que en una ocasión lo llamaron a la ciudad de Lerma para confesar a un enfermo, y cuando iba por el camino se lo encontró el médico del convento, quien pretendía visitar al mismo doliente. Aquel hombre miró cómo el padre se estaba mojando por la abundante agua que caía, así que lo invitó a subir en su carreta, pero el padre no admitió recibir ayuda y prosiguió solo en el recio aguacero. Llegaron uno y otro a la ciudad de Lerma, y cuando todos pensaban ver al padre Agustín empapado, lo hallaron limpio y seco. El médico que se lo había topado en el camino se ofreció a ayudarlo con su capa, pero ésta se encontraba seca, lo que dejó impactado al galeno. Pero la pregunta sería, ¿nunca se mojaba o fue aquella la única ocasión? Y si fue así, ¿quién lo protegió? Son muchas las cuestiones que aún no se han podido aclarar y que seguramente nunca se hará. Solo sabemos con precisión que el padre Agustín se encuentra enterrado en aquel convento en el sepulcro número 10. Leyenda de la calle del Truco. La gente que ahí vive asegura que una sombra de varón vestido a la usanza andaluza, con larga capa, sombrero de ala ancha calado hasta las cejas, de modo que solo deja ver 2 chispas a manera de ojos sobre el rostro pálido y desencajado, se desliza apresuradamente a lo largo de esta calle cuando el silencio y las sombras de la noche son completas. Es la sombra de don Ernesto, que sigiloso se detiene delante de una puerta y llama 3 veces. Se oye un chirrido de ultratumba y entra el caballero. Es la casa de juego a la que solo van los más ricos. Se juega en grande, primero las bolsas repletas de oro, después las fincas, luego las haciendas. Es mal día para don Ernesto, ha perdido 3 o 4 de sus mejores propiedades. Está nervioso como nunca. La fortuna le ha dado la espalda. Hace un recuento en la mente y advierte que lo ha perdido todo. No todo, amigo. Aún queda algo de valor. El diablo lo supiera. ¿Qué es? Y va en una jugada por cuanto habéis perdido en el primer albur, agrega la primera voz. Don Ernesto fuera de sí exclama: ¿A qué os referís? Decidlo de una vez. Calma, calma, agrega el contrincante. Que tenga vuestra madre, grita de nuevo el desafortunado caballero. Su adversario se inclina sobre la mesa para musitar unas palabras al oído de don Ernesto. ¡No, por Dios! ¡Ella no!, grita el perdedor en el colmo de la exaltación. Resolveos, así podréis recuperar vuestras riquezas. Transcurren unos instantes de lucha en el interior del jugador, y al fin exclama: ¡Sea pues! ¡A la carta mayor! Su amigo, parsimoniosamente, coloca sobre la mesa 2 cartas, una sota de oros y un 6 de espadas. ¡A la sota!, grita don Ernesto temblando de emoción. Se deslizan los naipes fatídicos, 7 de bastos, 3 de oros, caballo de copas, y al fin aparece la carta maldita, el 6.
Perdéis nuevamente. El caballero queda mudo, sin moverse, como desplomado sobre sí mismo. Ha jugado a su bella esposa. Es hombre de palabra y tiene que cumplir. Esa vez su adversario fue el propio diablo. Por eso don Ernesto no vio una sola jugada.